Eh, da igual. Hoy tengo una palabra que se llama cómo empezar el año nuevo con Dios. Y esa palabra es una palabra que nos va a ayudar a cómo encarar todos los desafíos que este año vamos a tener. Cuando uno empieza el año, empieza la gente con muchos propósitos. La gente se plantea bajar de peso, se plantea dejar de fumar, se plantea aprender o mejorar el inglés y según las estadísticas, la gente como mucho, el que más, hace el 15% de los propósitos que se plantea cada año. Todos los años la humanidad desea que el próximo año pues tenga paz, tenga felicidad y vemos que ese propósito generalmente no se cumple, sino que vemos que el mundo cada vez va de peor en peor, que cada vez las crisis suelen ser más profundas y abarcar a muchísima más gente. Vivimos en un mundo con una gran inestabilidad, donde no sabemos cuál va a ser el próximo lugar de la Tierra donde va a explosionar un conflicto, lugares que hasta hace poco, países que eran estables, países donde no había una gran conflictividad, de repente explotan, como tenemos el caso de Chile, el caso de Bolivia, como está pasando en Argentina. ¿Y qué podemos decir de España, donde estamos ahora mismo en una situación en la cual no sabemos cuál va a ser el próximo gobierno y qué nos va a traer ese gobierno? Entonces, aunque mi intención no es hablar de política, cómo un hombre, una mujer de Dios puede encarar todo lo que es la vida en este año le va a traer. Entonces, hay un pasaje en la Escritura, precisamente, que es el Salmo 1, que no es casualidad de que haya sido puesto al principio de la Biblia, el cual nos da algunas claves de cómo tenemos que afrontar todas las dificultades de la vida. Vamos a leer el Salmo 1. Dice así: Bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo, que es el primer salmo, y como tal, algo importante tiene que tener para que lo pusieran en primer lugar. Es un salmo en el cual nos da una serie de principios de cómo tenemos que dirigir nuestra vida. El último versículo, que es el versículo 6, nos da una de las claves de ello. Dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí habla de dos caminos: el camino de la persona que es llamada justa y el camino de aquel que es llamado el malo. La palabra justa en hebreo significa aquel que hace lo correcto delante de Dios, y también aquella persona que ha recibido justicia de parte de él. Es decir, aquel que Dios llama justo, no el que se llama a uno mismo justo. Mucha gente proclama su propia bondad en el mundo, pero cuando alguien te dice esa persona es buena o esa persona es justa, verdaderamente es algo que es digno de tener en consideración, cuando son otros los que te lo dicen y no tú a ti mismo. Pues la Escritura habla de que hay personas que buscan la justicia que viene de parte de Dios. Y el concepto justicia es un concepto muy importante. Muchas veces la gente no entiende qué significa eso de ser justo, qué significa eso de la justicia. En concepto legal, justicia significa dar a cada uno lo que le pertenece, o dar a cada uno la razón que tiene. Entonces, la justicia de Dios significa que Dios te declara como alguien bueno,
como alguien apto para estar en su presencia, porque tú has decidido poner tu fe y tu confianza en Él. No es alguien que se apoya en sus propias fuerzas, no es alguien que se apoya en su propia religiosidad, sino es alguien que se apoya en Dios y en su carácter. Incluso en la Biblia nos habla acerca de cómo Jesús justifica a aquel que pone su fe en Él. Y eso es algo que la Escritura nos enseña acerca de cómo uno es justo delante de Dios. Es decir, Dios te da una justicia que viene de tu relación con Él, no te viene de tus propias obras. Luego habla aquí de la senda, del camino. Y la Escritura, cuando habla de senda, habla de los propósitos, de los planes, de los caminos, de los objetivos que hay en la vida. Y hay personas que tienen unos objetivos, unos caminos y unos propósitos que son justos y buenos delante de Dios, y hay personas que tienen unos caminos que dice la Escritura que son malos e impíos. La palabra que se utiliza para malo en hebreo, que es la palabra ra, significa alguien que está moralmente corrompido, moralmente ensuciado y moralmente equivocado. Y en el mundo vemos cómo la sociedad se encuentra totalmente torcida y equivocada. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, y nos encontramos cómo los valores han perdido su norte en la gente que nos rodea, los gobernantes que nos lideran, los maestros que enseñan, de tal manera que un hombre de Dios, una mujer de Dios se tiene que preguntar ¿cuál es el camino que Dios quiere que yo ande? Y es ahí donde el Salmo 1 nos da una serie de claves de cómo tiene que ser nuestro caminar para que sea diferente al camino de aquellos que no agradan a Dios ni andan cerca de Él. Dice luego en este versículo que Dios conoce el camino del justo. La palabra hebrea conocer también significa la palabra cuidar. Es decir, que Dios no solamente conoce el camino que tú estás andando, y eso hace que Dios muchas veces nos libre de muchos males que no vemos, sino que también está cuidando, supervisando nuestra vida. De tal manera que una persona recta y justa delante de Dios es alguien que se deja supervisar por Dios. Porque ¿quién puede decir que no te puedes equivocar? O que no puedes cometer algo que a Dios le desagrade. Pero cuando tú dejas que sea Dios el que supervise tu vida, eso significa que tú tienes a alguien que está por encima de ti. Yo me acuerdo de una película que a un judío le decían, pero tú, ¿por qué llevas ese sombrero? ¿Qué razón tiene de ser de que te hagas ir con la cabeza cubierta? Y él dio una explicación que me hizo mucha gracia. Y él decía, miró así el sombrero y dice, ¿sabes por qué me gusta el sombrero este? Dice, porque me hace recordar que hay alguien por encima de mi cabeza. Y nosotros muchas veces tenemos que recordar que hay alguien que está por encima nuestro. Y que nuestras decisiones, nuestros caminos, nuestros objetivos tienen que estar bajo su dirección. Así que para empezar un nuevo año, una de las cosas que tenemos que hacer es poner nuestros planes delante de Él. Planes a veces pueden ser muy importantes, como puede ser el casarte con una persona, como puede ser el cambiar de trabajo, cambiar de horario, como puede ser qué hacer con el dinero. Es una gran decisión. Dios nos da unos recursos y tenemos que saber cómo administrarlos según los principios que Dios tiene. O qué estudiar, qué dejar de estudiar, trasladarme a otra ciudad, tanta serie de decisiones que uno tiene que tomar, que tiene que aprender a ponerlas a los pies del Señor. Como hemos cantado la canción, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y eso tiene un punto práctico, porque hay personas que viven como si Dios no fuese su Señor. Y por mucho que sean religiosas, por mucho que digan que aman al Señor, luego en su vida práctica no se encuentran los caminos del Señor por ningún lado, más que sus propios caminos. Dice el versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores
se ha sentado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Aquí habla, en primer lugar, de alguien, de un varón, de una persona, un hombre, una mujer, que dice que según Dios es bienaventurado. La palabra bienaventurado es una palabra que mucha gente no entiende y significa aquel que es bendecido, aquel que es doblemente feliz. Hay versiones que se atreven a traducir como aquel que es alegre, que se alegre, que se goce, el varón, pero verdaderamente lo que dice la palabra en hebreo es cuán feliz y cuán bendecido es el hombre que hace esto. Incluso la mejor traducción sería esa: doblemente feliz y doblemente gozoso y doblemente bendecido es el hombre o la mujer que hace lo que dice aquí ese versículo. Y dice tres cosas. Dice una, no anda en consejo de malos. Dos, no anda en camino de pecadores. Y tres, no se sienta en silla de burladores. Entonces, ¿qué significa todo eso? Lo primero que habla es del consejo de los malos. Y el consejo, la palabra hebrea que habla de consejo son las enseñanzas, las doctrinas, los pensamientos de aquellas personas que son malas. Y nos encontramos que en la sociedad hay muchas influencias que vienen sobre nosotros. Personas que dicen, todo el mundo lo hace, o ¿por qué te vas a poner límites? ¿Por qué tienes que esperar? O a Dios no le importa nada lo que hagas eso o dejes de hacerlo. Entonces nos encontramos que tenemos que examinar las palabras de las personas que nos rodean. Porque no todos los consejos de las personas que están cerca nuestro son consejos que vienen de Dios, pues consejos que pueden venir de la maldad. Entonces, si uno sigue un mal consejo, pues uno va a tener un mal fin. Entonces, tenemos que examinar aquellas palabras de aquellos que están intentando decirnos qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. La segunda cosa dice que no estuvo en camino de pecadores. Y la Biblia habla cuáles son los caminos del pecado. Cuáles son las cosas que a Dios le agrada y no le agrada. Nos ha dejado una norma, que es la Biblia. Y en la Biblia especifica incluso unos 10 mandamientos, aunque hay muchos mandamientos en las Escrituras, pero nos dice que lo que a Dios le agrada es que le amemos, que a Dios le agrada que honremos a nuestros padres, que a Dios le agrada que no mintamos, que a Dios le agrada que dediquemos un día para santificarlo, para apartarlo para Dios, que no codiciemos las cosas de nuestro prójimo, ni su mujer, ni sus objetos, que no forniquemos, que no cometamos adulterio, que no matemos. Tanta serie de cosas que dice la Escritura que son el camino del malo, de tal manera que cuando uno no obedece los caminos de Dios, se convierte en esa persona que la Escritura llama el impío, es decir, aquel que no se ajusta a las estándares y a las normas que Dios tiene. Y dice la palabra que cuando Dios decidió traer el diluvio sobre la tierra, dice que la maldad era grande en la tierra. La palabra que se utiliza por la maldad es la misma de la que viene de aquí la palabra malvados. Y está hablando de no solamente aquella persona que está moralmente equivocada, sino aquella persona que está llena de violencia y de egocentrismo. Es decir, que los matices que tiene esta palabra son personas que viven para sí mismas y además que no solamente vivan para sí, sino que ejercen violencia y daño en los demás para imponer su voluntad en otros. Entonces, dice aquí que en estos caminos el hombre justo no ha andado. La palabra que también se utiliza aquí para andar o permanecer dice que no permanece en esos caminos, ¿verdad? Es decir, no está hablando de una persona que nunca haya andado en caminos de maldad. No
No está hablando de una persona que nunca ha mentido o que nunca ha cometido un pecado sexual o que nunca ha codiciado. Está diciendo una persona que no permanece en esos caminos. Y eso es algo muy importante porque la Biblia no habla de personas que son perfectas, que no cometen errores y que nunca se equivocan. Está hablando de personas que no se conforman con la maldad y que son inconformistas con el pecado. Y dice que aquí que la persona de esa clase no permanece en esos caminos. Es decir, que llega un momento en que al estar cerca de Dios, él identifica claramente que esa conducta que está en su vida está mal y se aparta de esa conducta. Y deja que Dios le dé el poder, le dé la fuerza para dejar de hacer el mal en cierta área. Y luego dice que ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Y esa es la tercera cosa que dice que no hace el justo. ¿Qué significa eso de silla de burladores, de escarnecedores? Es decir, que no es espectador de la maldad de otros y se queda ahí sentado. Y desgraciadamente vivimos en una generación con una gran permisividad hacia el pecado y hacia el mal. Tenemos una fuente de influencia maligna que es la televisión e Internet. Mientras que en Internet tenemos más libertad para elegir los contenidos, es decir, tú puedes elegir ver una predicación, un documental, lo que sea, cuando te pones delante de la televisión, lo que te ponen por ella, a menos que cambies de canal, es lo que te alimenta. Y muchas veces nos sentamos de forma pasiva, ver gente que se burla de Dios, que se burla de sus caminos, que exalta la maldad, que exalta el pecado, y nos quedamos ahí bebiendo esa influencia y empapándonos de ese alimento sin que nos levantemos, cambiemos de canal o simplemente apaguemos la televisión. Y es verdad, la televisión en sí misma no es mala, pero hay muchos contenidos que vienen a través de estos medios que nos contaminan. Y si queremos andar en los caminos de Dios, vamos a tener que poner unos límites en nuestra casa, tenemos que poner unos límites en nuestra vida. Yo me acuerdo cuando era recién convertido, tenía 16 años, fuimos a ver una película de estas chavales, así haciendo las cosas que se suelen hacer en la adolescencia, pero en esa película hablaban un lenguaje muy obsceno, muy obsceno. Yo me acuerdo, iba con un grupo de jóvenes, con la mitad del grupo era gente que se había criado en una familia cristiana y que, por así decirlo, tenían bastante permisividad con las cosas del mal, porque verdaderamente muchos de ellos no habían tenido un verdadero encuentro con el Señor. Y yo me acuerdo que yo que estaba con ese primer amor, con ese fuego, yo me cogí, y hay otro chaval que también llevaba poco tiempo en los caminos del Señor, y dije, mira, no, yo me voy a levantar, yo no aguanto aquí en esta película a esta gente hablando las cosas que está hablando. Y me levanté y me fui. Yo sé que el Señor se agradó de lo que hice. Y aunque luego otros no lo entendieron, les pareció que yo era un fanático, después de pagar una entrada, coger y levantarte y irte, pero yo sé que el Señor muchas veces demanda de nosotros esas cosas. Y no podemos permitir que ciertas películas entren en nuestra casa, que nuestros hijos vean cosas y programas que verdaderamente ofenden al Señor y luego pretender que podamos estar en su presencia y estar a sus pies es incompatible. Tú no puedes pretender vivir en la presencia de Dios y vivir sentándose en las sillas de los burladores, en los caminos de los pecadores o andando en los consejos de los malvados. Es incompatible. O haces una cosa o haces la otra. Dice la Escritura que uno no puede tener dos señores, porque o ama a uno y aborrece a otro, o aborrece a uno y ama al otro. No podemos servir a Dios, dice la Escritura, y a la maldad. Dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí tenemos otro estándar o otro principio que mide lo que tú andas cerca de Dios, el tiempo que le dedicas a la palabra. Porque es así, es decir, dice la Escritura,
porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y pensamos que leer la palabra es simplemente porque es algo que hay que hacer, es un mandamiento, que hay que leer la Escritura, pues todos los días un poquito leemos. Pero es que no es un poquito que tengamos que leer, dice aquí, medita en ellas. La palabra hebrea que habla de meditar está hablando de masticar, de rumiar la palabra, es decir, de darle vueltas y pensarla y profundizar en ella, y verdaderamente tienes que tener un plan de estudio bíblico, tienes que tener un plan de lectura bíblica. Por lo menos una vez al año tenías que darle toda la vuelta a la Escritura. Tenemos ahí un plan que es el que yo recomiendo a la gente y el cual yo llevo todos los años. Yo siempre me marco un objetivo, todos los años. Por supuesto, leer toda la Biblia en el año. Y ya la habré leído 30, 35, 40 veces, no lo sé. Te aseguro que hay pasajes que vuelvo a leer y no me olvido de ellos, pero me hablan de nuevo, porque es un libro vivo, no es un libro muerto. Pero otra cosa que hago todos los años es o comprarme o pedir por mi cumpleaños que me regalen una Biblia nueva. No cualquier Biblia, sino una Biblia de estudio, que hay Biblias de estudio y a patadas. Una buena Biblia de estudio que venga buenos comentarios, buenas introducciones, que me aporte algo a lo que estoy leyendo. Y ahí tengo un montón de Biblias de estudio que me las he leído de punta a punta. Y cuando las vuelvo a leer me siguen hablando. Y luego me dedico a subrayar, a con fluorescente o a escribir. Es decir, no hay que tener miedo de escribir sobre la Biblia. Y uno tiene que tener ese objetivo, Señor. Esta Biblia la voy a durar un año. Verdaderamente, para mí, una Biblia destrozada por el uso tiene más valor que una Biblia de esas preciosas, así, con el canto dorado, que casi tienes que abrir las páginas casi con un cuchillo porque no se han abierto. Entonces dice aquí, medita en la ley del Señor día y noche. La ley, cuando la Escritura habla de la ley del Señor, la Torá, famosa palabra, está hablando no solamente específicamente los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, sino está hablando todo lo que es la ley de Dios. La palabra Torá viene de un verbo que significa dar en el blanco, es decir, atinar en lo correcto, dar en el centro de la diana. De tal manera que cuando tú conoces la palabra de Dios, tú aciertas. Y cuando tú te desvías de lo que la palabra de Dios dice, tú llegas, te equivocas. Y precisamente eso es lo que significa pecado en la Escritura. El errar, el equivocarte y el no dar en el blanco en las cosas de Dios. Entonces dice que tenemos que meditar día y noche. Y me he tomado la molestia de mirarme todas las palabras importantes de este salmo, porque te lo puedo decir de memoria, el salmo este. Pero saber la palabra de memoria no cambia una vida. Es importante, porque tú imagínate ahora que nos meten en la cárcel por causa del Señor, te prohíben tener libros, porque cuando te meten en una celda te prohíben que tengas ahí ningún libro, pues si llevas algo escondido y demás. ¿Dónde entonces cómo meditarás las Escrituras si no las tienes aquí en tu cabeza y en tu corazón? Si no has gastado un poco de tiempo, cuando estás en la tentación, en el momento oscuro, en el valle de la sombra de muerte, si no has memorizado las Escrituras, ¿cómo podrás tener a tu mano esos recursos para despertar la fe en ti? Es que hay que gastar tiempo en meditar las Escrituras. Yo he leído tanto la Reina Valera, la versión Reina Valera del 60, que conozco muchísimos pasajes de memoria. Incluso cuando era recién convertido, tenía una grabadora chiquitita y esa grabadora cogía y leía yo mismo algunos pasajes y luego intentaba decirlos de memoria el pasaje este. Y verdaderamente han pasado 35 años desde que me convertí al Señor y esos primeros pasajes enteros, capítulos enteros, que memoricé siendo recién convertido, los sigo teniendo aquí en mi cabeza y los puedo citar enteros. Y esas son cosas que luego, cuando viene ese momento de dificultad, te acuerdas de esas palabras. El Salmo 23, el Salmo 1, tantos pasajes de las Escrituras tan importantes. Es que de verdad teníamos que avergonzarnos de lo poco
tiempo que gastamos en conocer la Escritura. Cuando dice día y noche, literalmente, Yom Balaila en hebreo, dice día y noche, pero también estas palabras hablan de más cosas. Es decir, la palabra Yom, que se traduce por día, también significa de continuo. Una acción continua, es decir, que se extiende. Es decir, no es que dices que es que por la mañana, desde las 7 en punto a las 7:15, estoy ahí orando y leyendo la Escritura. Es que es algo continuo. En el plan que tenemos ahí, que luego voy a dar a cada uno, es decir, tienes ahí 2 pasajes del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, un salmo y un proverbio, por lo menos 3 veces al día. Pero es que un capítulo de la Escritura se tardan 5 minutos o menos en leer. Meditar lleva más tiempo. Para tú meditar tienes que leer varias veces un pasaje. Pero verdaderamente lo que hay ahí escrito, vamos, en un cuarto de hora al día, lo tienes todo leído. Pero si quieres meditarlo, lo vas a tener que profundizar en ello. Incluso te digo otra cosa, es que hay que orar la Escritura. Hay que coger los versículos y decirle a Dios, Señor, yo quiero ser bienaventurado. Yo no quiero andar en consejos de malos, ni quiero andar en caminos de pecadores, ni quiero sentarme en silla de burladores. Ayúdame a ello. Quiero meditar en tu palabra día y noche. Señor, enséñame a hacerlo. Es que la palabra de Dios es una guía para orar. Muchas veces nos ponemos a orar y después de terminar, bendíceme a mi familia, el trabajo y sácame de problemas, ya se nos acaban las palabras. Pero ahí está la Escritura para que tú la ores, para que tú la pidas, para que el Señor te diga, Señor, dame una palabra, un pasaje que me hable a mi problema en concreto que estoy viviendo. Y te aseguro que Dios te lo da. Y Dios te da pasajes que cuando lo miras a la luz de tus problemas, dices, Señor, es que es exactamente lo que me está pasando, lo que necesitaba escuchar, la respuesta tuya. Dice, la ley del Señor está su delicia. ¿Y en qué tenemos nuestra delicia? Hay gente que tiene la delicia en tener vacaciones. Hay gente que tiene la delicia en hacer compras. Hay gente que tiene la delicia en actividades de ocio. Pero ¿qué tenemos nosotros nuestra delicia? El hombre justo, el que anda el camino recto delante de Dios, es la persona que tiene su delicia en la ley de Dios y en los caminos de Dios. A mí me encanta leer y de verdad que un buen libro lo disfruto. Yo me voy al cenar y me dices, mira, toma 30 euros y cómprate el que quieras. A mí me haces feliz, de verdad que yo soy feliz. Hay tantos libros de historia, tantas cosas que hay y de verdad que los momentos que yo he pasado leyendo no los he pasado viendo películas. Mira que hay películas que te lo pasan muy bien. Pero hay libros que es que te llevan a otros tiempos, a otros universos, a las vidas de otras personas. Pero la palabra te lleva a la profundidad de las cosas de Dios. Te llega a conocer a Dios. Fíjate que leíamos en el versículo 6, el Señor conoce el camino del justo. Pero ¿tú conoces el camino de Dios? Esa es la gran pregunta que el Señor te hace en este día. ¿Conoces tú el camino de Dios? Pues para eso te tienes que deleitar en las cosas de Dios. Y dice en el versículo 3, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios mío. Que todo lo que hagamos prosperará, pero no queremos prosperidad. De verdad que mira que hay iglesias que no hacen más que hablar de prosperidad y prosperidad. La prosperidad no viene del dinero que tú das para Dios. Dios no necesita tu dinero. Tú necesitas dar, pero Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu vida. Y es tu vida la que le tienes que dar a Dios. Porque Dios te creó para que vivieras para Él, no para ti mismo. Y dice que el que hace estas cosas es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Mira que vivimos vidas secas. Mira que vivimos desiertos. Pero será a lo mejor que hemos dejado de meditar y de andar en los caminos de Dios. Porque siempre hay una pregunta que yo me hago, o si alguna persona me viene y me cuenta que ha perdido la presencia de Dios, que está andando en un desierto y demás, siempre la pregunta es, ¿en qué momento en el pasado dejamos de obedecer a Dios? ¿En qué momento
yo me empecé a torcer. Y siempre hay algo en la memoria que nos viene, Señor, a partir de este momento. Yo me empecé a torcer en mi vida. Y una de las cosas que nos hace torcernos es cuando dejamos la palabra de Dios de lado. Nos creemos, y yo no estoy criticando que se tenga la Biblia en el móvil, porque viene muy práctico, realmente tener la Biblia en el móvil. Pero tampoco es bueno tener la Biblia en papel y tenerla metida en una estantería. La Biblia hay que tenerla aquí dentro. Pero eso cuesta esfuerzo, es que cuesta horas de estudio. Es que necesitamos que la palabra de Dios se haga carne con nosotros y para eso hay que conocerla. Una de las cosas que hago también es cuando tengo una Biblia nueva, que Dios mediante mis hijos me van a regalar una Biblia de estudio nueva este año, además que eso te crea cierta ilusión, dicen, a ver, vamos a ver la Biblia nueva, a ver estos comentarios de Matthew Henry, se llama, a ver qué tal José, es un buen comentarista del siglo XVIII, pero no ha perdido, de verdad, lo bueno de los comentarios de la Escritura es que no han perdido actualidad ninguna, o sea, hay gente de auténtica calidad y que realmente se curró, como quien dice, lo que escribió, pero a base de bien. Pero me gusta también cambiar a veces de versión, porque a veces tengo tan memorizada la Reina Valera que pierde la frescura. Es bueno coger, por ejemplo, la nueva versión internacional es una buena versión. La versión de la nueva traducción viviente, que es una paráfrasis, también es una buena versión. Es bueno cambiar de versión para comparar, diciendo cómo dice esta, cómo dice lo otro, es buena. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a refrescar un poco el estudio de la palabra. Dice aquí que será como corriente, plantado junto a corrientes de agua, lo que habla que tenemos que crecer, hay que crecer. Un árbol que no crece es un árbol que no da fruto, y sabemos lo que pasa cuando el Señor viene a buscar fruto a un árbol y se encuentra que no hay. Si ahora el Señor entrase, no en esta iglesia en concreto, en cualquier iglesia, y empezase a ver quién está aquí dando fruto, pues lo mismo habría que desechar a más de la mitad, o incluso más todavía, porque no se están creciendo ni dando fruto. Y una cosa que tienes que saber es que Dios te ha puesto para dar fruto, y dar fruto en abundancia. Dios no nos ha puesto para que estemos estáticos en una iglesia recibiendo y año y año y año. Dios te ha puesto a que des fruto. Y fruto tienes que dar en ti, en tu conducta, en tus actitudes, en tu familia, en tu trabajo. Tienes que preguntarte cada día, Señor, ¿qué fruto puedo dar hoy? Cuando estamos pasando una prueba y confiamos en el Señor, es fruto de fe. Cuando somos tentados a hacer el mal y decidimos ponernos límites y decirnos, no, no lo voy a hacer, es fruto de obediencia. Cuando estamos tentados a no hacer algo que Dios nos ha dicho que haga y lo hacemos, es fruto de servicio al Señor, porque todo tiene un precio en esta vida, por supuesto. Y dice que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios tiene un tiempo para cada uno. Hay que conocer los tiempos de Dios. Y hay tiempo de crecer, y hay tiempo de madurar, y hay tiempo de dar fruto, y sobre todo hay tiempo en el cual Dios te levanta ya como padre y madre espiritual de otros. Es que parece ser que en las iglesias no entendemos que Dios te ha puesto para que te multipliques en otros. No solamente que te multipliques económicamente, no que te multipliques en el que cada vez tengas más dinero, sino que tengas hijos e hijas espirituales. Es que eso es lo normal. La vida eres un bebé, te creces, te conviertes en adolescente, llegas a ser un hombre o una mujer y te reproduces. Y tenemos que reproducirnos espiritualmente. Por eso tenemos que preguntarnos qué discípulos tengo, a quién estoy alimentando. Si tienes una esposa, ya tienes a alguien a quien alimentar. Si tienes hijos o nietos, ya tienes a quienes alimentar y tienes que buscar alimentarles. Y hay muchas maneras que podemos traer el reino de Dios a nuestro contexto. Cuando trabajamos por la mañana, tenemos que poner las cosas delante de Dios. Yo me acuerdo
Hubo un tiempo que trabajé en una tienda de audio, allí en la calle Barquillo, y yo llegaba, tenía compañeros que era un compañero homosexual, había gente de compañeros del mundo, y yo, claro, yo tenía una parte de mi sueldo, era a comisión. Yo muchas veces ponía delante del Señor, Señor, que hoy venda como mínimo 250.000 de pesetas, 250.000 pesetas, porque ahora serían 1.500 euros y tal. Y casi todos los días el Señor me daba esa cifra. Cuando yo lo oraba, sentía que había algo, que el Señor traía a la persona justa, en el momento justo, con las palabras justas. Yo muchas veces soy muy valiente, de verdad, a veces demasiado, y me pongo a hacer obras y cosas que a veces como vamos, con total valentía. Pero yo muchas veces me quedo diciendo, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo lo hago bien para no hacerlo peor? Porque a veces te encuentras que quieres hacer algo y lo que haces es estropearlo todavía más. Pero yo oro y siento como el Señor de repente algo viene a mis manos y a la cabeza y las cosas se enderezan cuando se podían haber torcido para mal. Entonces, si tú pones todo eso delante del Señor, vas a sentir esas corrientes de agua, ese fruto que podemos decir que cuando uno está pasando una prueba y pone su fe en el Señor, ¿eso qué fruto es? El fruto de fe. Es lo que el justo tiene que hacer. Y dice, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué va a prosperar todo? Pues porque toda tu vida está a los pies del Señor. Toda tu vida está dirigida por el Señor de tal manera que todo lo que haces, como haces lo que Dios quiere que hagas y no otra cosa, pues va a prosperar. Entonces, estos son principios que tenemos que aplicar para este próximo año. Pero ya termina este salmo, y voy acabando ya, en el contraste. El contraste entre el camino del justo y el camino del malo o del pecador. Y es ahí donde la Escritura nos da una serie de avisos. Dice el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es como la pajita que se va volando. Es decir, que los malos son personas inestables. La inestabilidad no es de Dios. Cuando hay inestabilidad en una persona es que hay pecado. Hay falta de madurez, hay falta de crecimiento, hay desobediencia. Entonces no podemos ser de esa manera. No podemos ser como el viento llevado de un lado a otro. Porque eso significa que no hay raíces profundas. Un árbol que tiene raíces profundas, va a venir el viento, le va a dar por un lado, le va a dar por el otro y no se va a mover. Va a seguir ahí firme porque tiene unas raíces profundas. Fíjese ya un huracán para arrancarlo de sitio. Pero generalmente no vienen huracanes a nuestra vida, vienen vientos fuertes, tormentas, pero huracanes para derribarnos no vienen. Entonces ahí tenemos que aprender a echar raíces para no ser llevados por el viento. ¿Qué significa ser llevados por el viento? Hoy estoy bien, mañana estoy por los suelos. Hoy amo a Dios, mañana Dios me ha abandonado. No, esa inestabilidad no es de Dios. Cuando tú andas con raíces profundas, va a venir viento, va a venir tempestad, pero tu casa no va a caer. Y sabemos lo que dice el famoso pasaje, que el que oye mi palabra y la pone por obra, semejante es al que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron tempestades, pero no cayó. Pero el que oyó mis palabras y no las puso por obra, semejante es al que edificó sobre arena. Soplaron vientos, vinieron tempestades y la casa cayó. Y fue grande su ruina. Y nadie quiere que tu vida se convierta en una ruina. Todos queremos que nuestra vida prospere y esté sobre la roca. Y dice el 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí está hablando del juicio que todos vamos a pasar. Y en el juicio nadie le va a poder replicar a Dios y decirle, ¿por qué tú me condenas? Todos tendremos que bajar las orejas con vergüenza cuando el Señor ponga el vídeo de nuestra vida y dirá, ¿ves lo que estabas haciendo? Pues yo te estaba viendo ahí. ¿Ves
Lo que tú estabas pensando, pues yo estaba ahí también viéndote. Lo que estabas pensando, muchos nos seremos avergonzados en ese día. Y dice que no, los pecadores no estarán en la congregación de los justos. Es decir, que Dios tiene un pueblo y quiere que ese pueblo ande en santidad. Una de las cosas que más impide que la presencia de Dios se derrame en un lugar es la falta de santidad en los que están allí. Por eso tenemos que cuidar la santidad como algo precioso. Es decir, que nuestra vida esté enteramente consagrada a Dios. Y no es fácil, porque andamos en esta vida y nos vamos a manchar. Pero es que es lo normal. Es como tener niños y decir, yo quiero niños y que no hagan ruido, y que no se manchen. Pues no es posible. Los niños se manchan, los niños hacen ruido. Andas por la vida, pues te vas a manchar los pies, quieras que no. Pero si buscas andar en el camino de Dios, cuando te manche vas a ir a la sangre de Jesús, a que te limpie, a que te restaure, a que te levante, a que te haga de nuevo. Y termina el Salmo con las palabras con las cuales empecé. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios cuida de aquel que anda cuidadosamente en sus caminos. Tenemos que tener también ese anhelo santo, ese temor santo, de querer andar en los caminos de Dios diariamente. Este año tiene que marcar diferencia, no porque sea 2020, que verdaderamente, según la cronología, Jesús debió nacer entre el 5 y el 7 antes de Cristo. Es decir, que estaríamos verdaderamente en el 2027, más o menos, según el calendario de la fecha real del nacimiento de Jesús. Pero sí es un nuevo periodo que tenemos delante. Y tenemos que tener ese objetivo delante de que este año marcar diferencia con todo lo anterior. Da igual los errores y los aciertos que cometimos el año pasado. Este año vamos a buscar andar de forma distinta. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Podemos cambiar nuestra forma de tener una relación con Dios, en la oración, en la escritura. Buscar también cómo poder servir a Dios. Una de las cosas que este año vamos a hacer, vamos a encargar unos folletos de propaganda como los que tienen las empresas y buzonearlos por todo Getafe. Así que hay una oportunidad de ministerio, es cogerte 1000 folletos y ir metiéndolo en los buzones en tu barrio. Es una oportunidad y ahí el Señor, entre eso, lo de internet y en la calle, pues el Señor va a hacer cosas. Y nos ha dado una palabra profética, orando, de Isaías 49, de que ya es el tiempo. Así que ahí esperamos, vamos a dar ese fruto de fe, ese fruto de obediencia y poner por práctica lo que el Señor nos ha dicho hasta ahora. Vamos a ponernos de pie.